¿Por qué es importante hoy hablar de Antígona? Un personaje de la mitología griega y también el personaje principal de una de las tragedias de Sófocles. ¿Qué tiene que ver Antígona con la justicia? ¿Y por qué retomamos a esta figura 24 siglos después de que se escribió la tragedia de Sófocles? Yo soy Claudia Guerra. Y yo soy Roxana Rodríguez. Y esto es Filosofía a todo Rox. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que hablaremos de Antígona. ¿Por qué vamos a hablar de Antígona, Rox? Hoy, en el tiempo presente. En el siglo XXI. En el siglo XXI. ¿Cómo sobrevive 4 siglos después de que fue escrita esta tragedia de Sófocles? ¿Cómo sobrevive una tragedia tantos siglos en la historia del pensamiento y la historia de la humanidad? Pues es de los grandes interrogantes de esta obra. Sófocles escribió 7 tragedias, varias conocidas, y tu Antígona es la que a mí me ha interesado trabajar en los últimos años como parte de mi investigación, en particular de la investigación de ecología del afecto, y como parte de este trabajo pues también he diseñado un programa de estudios de un seminario de problemas que se llama precisamente Antígona, Ontología de la Muerte. Entonces, ¿por qué me interesó a mí estudiar la tragedia? Evidentemente por situaciones personales y particularmente porque justo en pleno COVID volvió como a salir esta noción de no se puede enterrar a los muertos, que es un poco el eje de la tragedia. Entonces, más o menos, ¿no? Vamos a platicar un poco de qué va la tragedia y cómo la traemos al presente aquí en el podcast. Sí. Entonces, tú que eres más conocedora de la mitología griega que yo, porque tú tuviste más lecturas que de niña que yo realmente empecé a leer tarde los griegos, creo que recién hace unos 5 años ya me clavé propiamente con los griegos, pero según tú me cuentas, tú tenías más estos libros donde podías leer a las tragedias y la Ilíada y la Odisea, ¿o me equivoco? No, de hecho sí me gustaba mucho, y siempre me han gustado mucho los mitos griegos, porque tenía estos libritos, esta compilación de mitos, mitos y leyendas, y muchos eran griegos, historias de dioses, de héroes, de diosas, ¿no? Y ahí conocí un poco el panteón griego, que Zeus, que Atenea, que Afrodita, ¿no? Que Hera, que el origen del cómo se había creado el universo, los titanes, y me siguen gustando mucho, y ya hay muchas obras, muchos estudios al respecto. Atena. Antígona la conocí ya de grande. Sabía que era uno de mis pendientes de lecturas. Yo había leído más a Eurípides, a Ifigenia, pero bueno, la conocí por tu seminario, ¿no? Y pues sí, es un personaje de entrada emblemático, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te atrae a ti de Antígona? Pues el personaje, lo que me atrae particularmente es que Sófocles en el siglo, pues que será quinto, cuarto, antes de nuestra era, decidiera hacer un personaje mujer con tanta fuerza. Y lo que implica y lo que está alrededor de Antígona. Pero bueno, para quienes no conozcan más o menos la tragedia, es muy sencilla, en el sentido de Antígona es hija de Edipo y Yocasta. Son 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres. Los 2 hombres, Polínices y... siempre se me olvida el otro. Eteocles. Polínices y Eteocles se pelean por el reino. Se matan, ¿no? Mueren los 2. Tenían un acuerdo de que un año iba a reinar uno y luego el otro año iba a reinar otro. Entonces Polínices le dice a Eteocles, ya me toca a mí. Eteocles dice, no, yo me quiero quedar. Y entonces ahí es donde empieza como la guerra entre los 2 y los 2 se matan el uno al otro. Y por otro lado está Antígona e Ismene, que son las otras 2 hermanas. Pues cuando se mueren estos, o se matan estos 2, Eteocles y Polínices, llega Creonte, que es el tío, y entonces Creonte asume el poder del reino y saca un edicto y dice estos comunicados, ¿no? Que pegan así como en la pared, ¿no? Se prohíbe que le den sepultura a Polínices por ser un traidor a la polis, al demos. Y al que sí le dan sepultura es a Eteocles. Entonces Antígona dice, ¿qué pasó? No, pues si los 2 son mis hermanos, pues ¿cómo no le voy a dar sepultura a Polínices? O sea, no, le tengo que dar. Es como mi obligación darle sepultura a uno de mis hermanos.
Y entonces ahí empieza justo la tragedia, cuando Antígona habla con Ismene y le dice a Ismene, pues, hermana, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cumplir la ley de Creonte, o sea, la ley del Estado? ¿O vamos a cumplir la ley divina, ¿no? La ley de los dioses, que hay que darle sepultura a nuestra familia? En ese momento, en esa época de los griegos, antes de nuestra era, en el 400, 300 antes de nuestra era, había un castigo que era bien poco llevadero para la gente, que lo vemos en la apología de Sócrates, que es el exilio. Cuando le hacen todo el juicio a Sócrates y le dicen, no, pues ya tienes de a dos, te vas de la polis, de la ciudad, ¿sí? O ¿no? O nada más. Pues es cuando Sócrates decide tomarse la cicuta y se suicida, porque era el gran castigo, como yo, un ciudadano, ¿no? Me van a exiliar, y un poco pasa lo mismo, pero en tema de la muerte. ¿Cómo no le van a dar sepultura a Polinices? Toda la tragedia es cómo Antígona quiere convencer a Ismene de que hay que luchar por darle sepultura a Polinices, cómo el Creonte dice no, y quien se atreva a darle sepultura a Polinices, que es un traidor a la patria, también se va, ¿no? Lo vamos a matar, sí. Entonces, pues, como es de todos conocidos, no es que vaya a estoquear, que ya no vaya, no estoquear, es como spoilear, ¿no? Pero sí voy a spoilear, ¿no? Antígona se muere, ¿no? Bueno, ya sabemos, es una tragedia. Por eso es tragedia. Está claro el destino de lo que va a ocurrir. Exacto, y es una tragedia porque se muere Antígona, se muere el prometido de Antígona, que es el hijo de Creonte, o sea, una tragedia ¿no? En la máxima expresión de la palabra tragedia. Realmente lo que importa no es tanto por qué se muere Antígona, sino todo lo que está alrededor de la tragedia, del uso del lenguaje, del uso de las figuras. El coro es bien importante siempre en las tragedias griegas, es más como un narrador testigo, a veces omnipresente, ¿no? Está obviamente el ciego, ¿no? Que es el que hace el desenlace, el que hace que Creonte entre en razón y le diga, no, sí es cierto, te equivocaste, voy a pedir perdón y voy a dejar que Antígona entierre a su hermano, pero ya es tarde, ¿no? Tipo lo que pasa en Romeo y Julieta y estas cosas que son muy posteriores. Un poco toda esa larga tradición de tragedia pues se repite, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, básicamente esa es como la trama de la tragedia. De ahí se pueden como diseccionar como muchos aspectos, porque es una tragedia universal, porque ha perdurado tanto tiempo. El lugar obviamente ha sido ampliamente analizada por la teoría feminista, el papel de Antígona, pero también por la filosofía del derecho, por la filosofía política, o sea, en diferentes niveles, aristas, profundidades, como que la tragedia ha sido importante para la filosofía y para explicar ciertas cosas de la filosofía o ciertas categorías de la filosofía, como la justicia, el Estado de Derecho, la ciudadanía, obviamente, la muerte, el trabajo de duelo, quién puede, ¿no? Quién da muerte, quién puede hacer el trabajo de duelo y tal. Entonces son como muchos niveles, ha habido muchas buenas lecturas y análisis de gente que nos puede sorprender. Por ejemplo, Hegel, ¿no? Hace mucho análisis de la tragedia de Antígona. Judith Butler también, ya en tiempo presente. Slavoj Žižek también tiene un libro sobre Antígona. Y en general casi todos los filósofos leyeron muy bien, obviamente a los griegos, y en particular a la tragedia, y hay menciones antígonas en sus diferentes textos. Entonces, en términos de la filosofía, la tragedia es algo que está tan presente como la Ilíada o la Odisea en los textos de Platón, ¿no? O sea, sí. Y pues lo otro que a mí me ha interesado como indagar es cómo la literatura se cuela, ¿no? Cómo estos personajes de ficción se cuelan en la filosofía, que es como la otra parte que trabajo de ecología del afecto, que es filosofía ficcional. Eso también me ha interesado abordar, es decir, me ha interesado abordar en Antígona específicamente el trabajo de duelo, el dar muerte, y lo ficcional, inmerso en la filosofía y en proponer ciertas categorías, como estas que decíamos, ciudadanía, justicia y tal, y pues los diferentes alcances que tiene en general en la filosofía del derecho, filosofía política, teoría feminista, ontología, epistemología, estética, ¿no? O sea, es una tragedia que da para mucho
y que creo que no importa el siglo en que se lea, es una tragedia que siempre va a estar presente y eso es lo que hace que la tragedia sea universal. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, a partir de todos estos tipos de estudios, ¿no? De aristas, de ángulos que señalas en los que se puede leer o estudiar Antígona, ¿cuáles crees tú que nos resuenan hoy más en esta época? O sea, ¿por qué valdría la pena que cualquier persona se ponga a leer Antígona, abra la tragedia, vaya y busque en la librería Sófocles y se ponga a leer Antígona? Bueno, es como pues una inquietud literaria, una inquietud estética, una inquietud filosófica, pero también hay yo creo que responde la tragedia de Sófocles, responde ciertas cosas como la que decía al principio. En la pandemia del COVID, ¿no? Hace ya unos años, estaba la imposibilidad de enterrar a nuestros muertos, porque pues ya no podían darnos el cuerpo como tal, pues nos daban las cenizas, en el mejor de los casos, ¿no? Pero estábamos imposibilitadas de ir al cementerio a cumplir con el ritual de la muerte. Exacto, el rito funerario, el ritual de la muerte. De eso va justo la tragedia de Antígona, ¿eh? Poder cumplir con el ritual de la muerte, por encima de la ley del Estado, es decir, del edicto de Creonte. ¿Qué tanto la gente está dispuesta en tiempo presente a eso, ¿no? Por encima de lo que dice la ley del Estado, la ley del ser humano, la ley de la familia? ¿Qué tanto estamos dispuestas nosotros a contravenir esas leyes para hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Y esta es una pregunta que yo me he hecho todo el tiempo que llevo haciendo trabajo con sociedad civil y con personas migrantes y particularmente con personas, con madres buscadoras. Me acuerdo perfectamente, y creo que por ahí lo escribo en algún texto de mi blog, me acuerdo perfectamente en 2018, que era la transición del gobierno de Peña Nieto de López Obrador, y que yo estaba representando a un colectivo importante de la sociedad civil en estas mesas de transición, y me tocó reunirme con Encinas, que era quien llevaba de la mesa. Había otras colegas de la sociedad civil y había dos madres buscadoras centroamericanas, buscadoras de sus hijos. Y las dos traían como la foto del hijo aquí colgada en el pecho, muy al estilo del escapulario. Exacto, muy al estilo de esa estética, ¿no? Y entonces, pues, el político Encinas hablaba y decía, sí, claro, les vamos a ayudar, estamos haciendo, ¿no? Muy en su papel de político, como siempre ha sido. Y entonces una de las madres toma la palabra y dice, a mí las antropólogas forenses ya me entregaron los huesos, o ciertos huesos, que dicen que con base en el ADN, pues este es mi hijo. Pero yo estando en mi casa, cada vez que veo la puerta, siempre tengo la esperanza de que mi hijo entre por ahí. Y pues con esos testimonios, o sea, que se te rompe el corazón. Y ahí es donde Antígona vuelve a tomar mucha fuerza. Y de hecho son como las reflexiones que han hecho mis estudiantes en este semestre que volví a dar Antígona. Las primeras reflexiones o las primeras analogías que hacían de Antígona era precisamente con los padres y madres buscadoras de sus hijos. Sabemos que la desaparición forzada, el secuestro, el aumento de las fosas clandestinas es uno de los grandes males de nuestro país. Entonces ahí es donde Antígona pues toma otras dimensiones en tiempo presente, en el sentido de yo ni siquiera ubico dónde están mis muertos, por lo tanto ya pensar en darle sepultura pues es imposible. Hay una imposibilidad de poderle dar sepultura a mis hijos desaparecidos, muertos, asesinados por el crimen organizado. Entonces ahí es donde a mí esta consigna de queremos justicia, pues me resuena y me retumba en la cabeza, porque digo, chale, ¿cómo se hace justicia? ¿Y cómo hacemos justicia con este estado de derecho tan maltrecho, tan desvalijado, y estas madres buscadoras tan desprotegidas? Porque sabemos que a cada rato las están también desapareciendo, asesinando, claro, amenazando. Sí. Entonces ahí pues los diferentes momentos que tiene la tragedia de Antígona resuenan, ¿no? Y recaen evidentemente en el papel
de la mujer, en el papel de que asume la propia... O sea, estamos pensando que las madres buscadoras son modernas, actuales, antígonas. Claro. Son Sí, las antígonas de hoy. sí, ¿no? podría Las hacerse madres como esa buscadoras. analogía de que... Y por eso es importante recuperar la tragedia y cómo se va configurando esta tragedia y cómo se va encontrando esta solución. No la solución a la vida y la muerte, porque ya, o sea, ya están muertos los hermanos, Antígona se muere, sino a la no perpetuidad de que exista una ley por encima de otra ley. Es decir, la ley de Creonte por encima de la ley divina o la ley que creía Antígona que era lo que tenía que hacer con respecto a Polinices. Entonces, en ese sentido me parece que la tragedia, y siento que hay muchas cosas que nos permiten cuestionarnos con respecto al papel de la mujer. Por ejemplo, la relación de Ismene con Antígona. Ismene es su hermana. Ismene es la hermana y Ismene es quien dice... ¿Qué dice Ismene? Ismene es quien dice, no, pues hay que hacerle caso a Creonte, no le podemos ir en contra de, ¿no? Y Antígona le dice, ¿pero por qué? ¿No? Si también era tu hermano. Entonces, no sé, por ejemplo, Ismene le dice a Antígona, tienes un corazón ardiente para fríos asuntos. O le dice, en el caso de que puedas, sí, pero deseas cosas imposibles, ¿no? Como está la imposibilidad de que siendo mujer puedas contravenir la obligación, el poder de Creonte. Entonces, esa relación Ismene-Antígona es una relación que también vemos muy seguido en las familias, ¿no? Quien está a favor de seguir con la ley de la familia, la ley del Estado, ¿no? La ley divina, y quien decide transgredir esa ley. Y también pues está la relación de Antígona con Creonte, cómo Antígona transgrede la resolución de Creonte. También a nivel retórico es muy interesante cómo los textos de Creonte están escritos en esta retórica muy, muy de los políticos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, aquí Creonte empieza, ciudadanos, ¿no? O sea, claro. Ciudadanos. De nuevo los dioses han enderezado los asuntos de la ciudad que le habían sacudido con fuerte conmoción, ¿no? Te puedes imaginar A cualquier político de la actualidad un discurso. Exacto. Claro. Entonces, si analizamos la retórica que utiliza aquí Creonte, pues también es como muy presente. También está el guardián, pues el guardián está ahí como... El guardián, que es una figura interesante porque también vuelve a aparecer en un texto de Kafka, el de la puerta, que se me acaba de olvidar el nombre. Pero lo apuntamos en la descripción de YouTube y la descripción de Spotify. Entonces, como este guardián vuelve a tener esta presencia, entonces dice el guardián, Señor, no puedo decir que por el apresuramiento en mover rápido el pie llevo jadeante. Son construcciones del lenguaje que en realidad dicen mucho, ¿no? Pues hice muchos saltos a causa de mis cavilaciones, dándome la vuelta en medio del camino. Mi ánimo me hablaba muchas veces de esta manera. Desventurado, ¿por qué vas a donde recibirás un castigo cuando hayas llegado? Infortunado, te detienes de nuevo. Y bueno, esta introspección que tienen los personajes también es muy interesante. Entonces, si desmenuzamos un poco el texto, si lo deconstruimos, que es justo lo que yo hago en el seminario de Antígona, pues es a ver hasta dónde nos va a dar el texto para trabajar en términos filosóficos, no solo lo que ya está muy trabajado, que es la ley del Estado con Hegel, la familia también con Hegel, la teoría feminista con Butler, la parte lacaniana, psicoanalítica con Zizek, el lugar de Antígona, como Derrida lo propone como una Antígona hospitalaria, que el poder le da la sepultura a Antígona, habla de la hospitalidad, de poder, ¿no? Hacer un entierro digno exacto, a su hermano. Exacto. Entonces, como todos esos niveles, lo que a mí evidentemente me ha interesado de Antígona es, pues sí, sin duda, el lugar o la relación que tiene el hermano y la hermana. Si bien es cierto que se habla mucho del dolor de las madres, ¿no? Como lo comentábamos hace rato, que pierden a los hijos, el dolor de los padres que pierden a los hijos. También creo que se habla poco, y son pocos los textos que hablan del dolor que siente la hermana por la muerte, y en particular por el asesinato de su hermano, que es mi caso, ¿no? Y bueno, esa es la razón más personal, más íntima, que me ha llevado a mí a analizar y estudiar Antígona con tanto detenimiento,
que es precisamente justo hoy, 11 de marzo, se cumplían 7 años del asesinato de mi hermano menor. Se cierra el expediente, se cierra el archivo, o sea, se cierra, ya no. Evidentemente no se dio con el culpable en este país, donde sabemos que pues es dificilísimo encontrar, ¿no? Dar justicia, dar tranquilidad. Y bueno, estos 7 años de trabajo de duelo para mí han sido 7 años de muchos altibajos. Y el leer Antígona, encontrar en Antígona esas referencias, porque finalmente creo que mucho del trabajo de duelo también es encontrar esas referencias. Esos paralelismos. Exacto. Cómo llevar, ¿no?, el duelo, cómo sobrevivir al asesinato de tu hermano menor. Pues es lo que me ha permitido en Antígona encontrar, sin compararme, sin no ponerme como en el lugar yo, ¿no? De Antígona, porque no hay nada más alejado de eso, porque finalmente Antígona es un personaje ficcional, pero sí poder hacer, como dices, esos paralelismos y encontrar respuestas a algo que incluso en algún momento puedo decir, qué bueno que yo sí le pude dar sepultura a mi hermano, a diferencia de lo que le pasa a las madres buscadoras o a los padres buscadores de sus hijos. A los hermanos buscadores. O sea, a los hermanos buscadores también, ¿no? Estos consuelos que parece que no ayudan a los amigos buscadores, claro, ¿no? Que yo conozco varias colegas, varias amigas que en estos 7 años también se enfrentaron a la pérdida a quien les mando abrazos, saludos, si escuchan este podcast, sé que están ahí, sé por lo que han estado pasando. Y que como Antígona se enfrentan al Creonte de hoy, ¿no? Al Estado de hoy. Sí, y al Creonte de hoy de 1000 cabezas, porque no sabemos si es el Estado mexicano, si es el ejército, si es la marina, si es el narcotráfico o es la combinación de... El crimen organizado, la combinación. O las mismas transnacionales también que por apropiarse de territorios, del agua, de la tierra, se coaluden con estos. Entonces, sí, claro, el Creonte contemporáneo es 1000 cabezas. Y bueno, lo que resuelve, quien resuelve la tragedia, quien desatora el conflicto, es Tiresias, el adivino ciego, ¿no? Que este personaje es interesante porque lo vemos también, por ejemplo, en otras culturas, en esta serie de la que dice de Winter is Coming, Game of Thrones, también hay un personaje ciego, también en los vikingos hay un personaje ciego que es el adivino, el que ve el futuro. Entonces quien hace que Creonte entre en razón, ¿no?, es justamente Tiresias, y entonces le dice: recapacita pues, hijo, ya que el equivocarse es común para todos los hombres. Pero después que ha sucedido, no es hombre irreflexivo ni desdichado aquel que, caído en el mal, pone remedio y no se muestra inflexible. Creo que eso nos hace falta. Creo que como sociedad nos hace falta decirnos entre nosotros: recapacita. O sea, no está mal equivocarse, pero sí hay que recapacitar de los errores. Y sigue: la obstinación ciertamente incurre en insensatez. Y creo que a veces cuando exigimos justicia, creo que nos obstinamos, y esa obstinación sí se vuelve... Obviamente la obstinación está en quienes ejercen el poder, ¿no?, porque creen que son superiores y pueden, ¿no?, lo vemos actualmente en el mundo, pero también creo que en quienes ejercemos justicia está obstinación porque creemos que la ley del Estado es la única que nos permite resolver la justicia o dar justicia o tener justicia, cuando a lo mejor existen otras leyes, ¿no? Esta ley del hermano o la hermana, hay leyes no dichas, leyes no escritas, en las que nos movemos, pero que no logramos traducir en una constitución, en un código, en una reforma de ley. Me parece que por ahí también es importante leer Antígona, porque nos da para pensar qué otras leyes en tiempo presente podemos empezar a elaborar a partir de ciertos acontecimientos que nos está tocando vivir. Sí, como que qué otras leyes nos podrían permitir hacer justicia. Exacto, y que han salido muchas, por ejemplo, las leyes, no sé, tipificar como feminicidio, claro, y no solo como homicidio. Tomó sus años que llegara el feminicidio al imaginario colectivo, ya se instaló en el país, y me parece, dentro de toda la tragedia que viven ciertos padres, madres, que digan ahora: no quiero que tipifiques el asesinato de mi hija solo como un asesinato, sino que lo tipifiques como feminicidio. Claro. O sea, creo que ahí ya hemos avanzado bastante en ciertas
lamentables acontecimientos que nos ha tocado vivir como sociedad. Entonces creo que por ahí, no sé, la ley Olimpia, ¿no? También es otra ley que sale de estas dinámicas, de estas prácticas. Entonces creo que por ahí tenemos que pensar también la tragedia de Antígona. No solo en quedarnos lamiendo las heridas, sino a ver qué más podemos, no solo quedarnos en solo exigir justicia al Estado, sino también proponer otras formas. Exacto, y de ahí ha sido como la intención de, bueno, pues cómo bajo esto a mis estudiantes, cómo escribo sobre esto, cómo hago investigación sobre esto, con qué alcances, con qué niveles, con qué categorías y tal. Oye, Rox, ¿cómo resuenan tus estudiantes que son jóvenes Antígona? No, muy bien, la verdad es que estoy muy sorprendida. Es un grupo pequeño este que tengo ahora, a diferencia del otro que justo era plena pandemia y era virtual y eran 30 estudiantes y muchos estaban haciendo el trabajo de duelo por sus familiares que habían muerto de COVID. Y ahora son menos estudiantes, son 8 estudiantes, pero igual la reflexión sí está siendo muy profunda y yo en ese sentido sí me siento muy satisfecha por lo que estoy pudiendo transmitirle a ellos, ellas, y lo que ellos, ellas me están dejando ver, no sé, en esta reflexión que les pido que hagan cada semana y que me la pongan por escrito. Me resonó mucho algo que justo tomé para escribir un texto de un estudiante y en esta reflexión que me comparte, hace estas preguntas que a mí a 7 años del asesinato de mi hermano me volvieron a sacudir. Y entonces dice este estudiante, ¿cómo se llama el estudiante? Elías. Realmente tiene razón Antígona en insistir en enterrar dentro de las fronteras a un enemigo del Estado que, siendo su hermano, organizó un ataque contra su propia ciudad para reclamar poder. O sea, es otra mirada bien distinta, ¿no? Polinices es el traidor. ¿Por qué vamos a enterrar al traidor de la ciudad? Que atentó contra el Estado. Exacto. ¿Quién es entonces? Ahí se abre otra vertiente. ¿Quiénes son los traidores del Estado? ¿No? ¿Y por qué vamos a defender a los traidores del Estado? ¿Merecen los traidores un lugar? Pero entonces, ¿quiénes son los traidores? Las mujeres que salen a marchar, los que defienden sus territorios, los migrantes, los chicanos que hacen protestas contra el ICE. O sea, es una pregunta que nos da para mucho. Y la otra que hace es, ¿merece Polinices los honores funerarios? Merece. Nos corresponde a nosotros decidir quién merece y cómo merece morir y cómo merece. O sea, son dos preguntas que por un lado me conmovieron porque por la claridad de las preguntas y por otro lado pues, me hicieron pensar como en mi propia historia de si yo fui la traidora de la familia, en el querer encontrar justicia para mi hermana, ¿no? Y qué lugar ocupa la traición tan importante en la familia mexicana y en general en las familias, y cómo el autoexilio o el éxodo de la familia termina siendo también un suicidio simbólico como el propio suicidio de Antígona en la tragedia. Entonces, bueno, son reflexiones, ahí se quedan, nos dan para hacer filosofía, para escribir, para tocar corazones. No hay respuestas, las respuestas las sabe cada quien a nivel personal, en su propia conciencia. Pues eso, ¿no? Me parece que Antígona, esta edición de Gredos la encuentran individual, trae una introducción que es un prólogo, ¿no? Que más o menos comenta lo que es la tragedia, pero bueno, siempre lo ideal es leerla. Leerla, sí, bueno, como bien dices, pues nos trae la tragedia del mito al hoy, o sea, es más vigente que nunca, ¿no? La tragedia a 24 siglos de que fue publicada por Sófocles, sigue viva. Sí, es lo que tiene la literatura universal, que podemos leerla en tiempo presente como si la hubieran escrito ayer y para nosotros, para nuestra época. Claro. Eso es al final lo que tiene la filosofía y la literatura en general, que es, yo buscaba respuestas a todo esto que estaba sintiendo y pues no las encontraba. Para ser honesta, nunca las encontré en la filosofía, en la literatura de autoayuda ni nada de esto, sino que me fui directamente a la filosofía y a literatura, y pues ahí encontré, pues no sé si respuestas, pero sí claridad sobre y consuelo en el sentido de decir, no soy la primera ni la última que le va a pasar, tengo que reflexionar sobre esto más profundamente y cómo puedo yo llevarlo, la investigación, la escritura,
y la docencia. Entonces, por ahí están las otras leyes no escritas. Perfecto, pues esto fue Filosofía. A todo, Rox. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en redes sociales, en Instagram, estamos en YouTube y estamos también en Spotify. Muchas gracias.